alguien más se diera cuenta que sí era. Y wow, lo creó. Y en verdad se la jugó. Y logró llegar a un sueño donde ahora toda la gente es igual. Logró romper con un racismo, logró romper con un país. Y obviamente podrás decir, es que hay mucha gente que todavía está así. Bueno, sí, pero no puedes negar los avances que ha habido y no puedes negar todo lo que se está creando, porque una persona dijo, tuve un sueño y fue por él. Voy a compartirte un pedacito de un libro llamado El Factor X, escrito por el doctor Camilo Cruz. Este, este escritor es autor también de La Ley de la Atracción, que bueno, ha habido 20.000 libros acerca de la Ley de la Atracción, pero este hombre es un autor con como un saborcito muy especial. Así es que si alguna vez te llama la atención, pues adelante, porque además tenemos pocos autores latinos con este sabor, con esta fuerza a nivel mundial. Digo, muchos autores latinos maravillosos tenemos, pero que tenga un impacto así de grande a nivel mundial y sobre todo a nivel de este crecimiento, de esa espiritualidad, realmente son pocos. Y este hombre cuenta una historia y que además es real, que en cierta ocasión había un grupo de ingenieros que estaban realizando un estudio geológico del subsuelo en una zona en la que iban a construir una carretera. Y era una carretera bien difícil, era una carretera que iba a ser la carretera que creara acceso, el único acceso a una población. Y entonces lo que ellos estaban buscando antes de empezar la carretera era determinar qué tan viable era este proyecto. Ese era el trabajo, determinar qué tan viable era este proyecto antes de comenzar para no perder dinero. Y entonces estaban ellos arreglando todo esto y de pronto llegaron a un lugar en donde había un obstáculo imposible de superar. No había posibilidad de que nadie en sus cinco sentidos lograra superar esto o se atreviera a decir voy a superar esto. Había una roca enorme, pero más que roca, era un peñón, era una cosa así de wow, y estaba atravesada justo en donde tenía que pasar la vía, y tenía que pasar por ahí porque no había otro lugar, y no había manera de desviar el camino. Bueno, sí había manera, pero los gastos iban a ser así de, híjole, impresionantes. Entonces, lo que hicieron era pues decidir despedazar esta roca gigantesca para poderla remover del lugar. Pero estaba un poco complicado, porque como estaba localizada la roca, como estaba localizado el lugar y la inestabilidad geológica de esa área, no podían meter maquinaria pesada. Y obvio, no había ninguna posibilidad de usar explosivos ni nada por el estilo por la fragilidad de esa área. Entonces, la única manera de hacerlo, pues era a la antigüita, a cincelazo. Entonces, la compañía constructora avisó a toda la gente de por ahí que estaba buscando un contratista para que realizara este trabajo, pero que requería realizarlo en 2 semanas. Que si no lo realizaban en 2 semanas, pues no iban a cobrar, porque si no lo realizaban en 2 semanas, entonces ellos iban a tener que abrir la carretera y el gasto iba a ser enorme. Y que bueno, que podían cobrar caro, pero que requerían quitarla en 2 semanas. Ya te imaginarás que llegaron constructores, llegaron obreros, llegó un montón de gente a evaluar qué onda con esta piedra. Y, y nada más llegaban y se iban, rechazaban el proyecto. Había gente que llegaba y veía la piedra y decía, es demasiado grande. No creo que sea posible para una sola persona lograr lo que ustedes quieren. Y se iban. Había otros que llegaban, la veían, evaluaban, daban vueltas y decían, puede hacerse, pero no creo que yo pueda. Yo creo que yo no soy la persona ideal para llevar a cabo este trabajo. Y había otros que llegaban, revisaban y decían, bueno, no es imposible. Tal vez en otras circunstancias yo podría lograrlo. Pero si no tengo los recursos, si no tengo el equipo necesario, pues entonces sí es imposible. Habrá incluso quien llegó, la vio y ni siquiera la revisó. Nada más llegaron y dijeron, es imposible. ¿A quién se le ocurre construir una carretera en este lugar? Mejor olvídenlo, dejen este pueblo incomunicado. Y se fueron. Y así estuvieron 2 días en donde todos los que evaluaron el proyecto lo fueron rechazando. Y era una tarea imposible.
Y si no era imposible, en el mejor de los casos, era tan difícil y tan cansada y no valía la pena todo el trabajo para completarlo en 2 semanas si es que lo podían hacer. Sin embargo, cuando todo parecía estar perdido, llegó un joven y se puso a examinar cuidadosamente la roca. La revisó, estuvo un buen rato tocándola. ¿Sabes? Dicen que incluso parecía que estaba hablando con la roca. Y fue con los ingenieros y les dijo que sí era posible y que él era la persona ideal para realizar ese trabajo. Que él no tenía experiencia como los otros, pero que él iba a aceptar el reto y que eran 2 semanas, que él sabía que iba a tener éxito con este proyecto y que este proyecto haría que él empezara a tener el nombre que él requería para ser reconocido como ingeniero. Entonces, esta gente le dijo, bueno, nada más ten muy claro que no te vamos a pagar si no está en 2 semanas. Él dijo, está bien, yo sé que no es una tarea fácil, pero siempre he creído que si tomo las cosas difíciles con arrojo, con decisión y con acción, pues todo lo imposible puede resolverse por sí solo. Y ya, con esta idea en su cabeza, y como los ingenieros no tenían otra opción porque fue la única persona que dijo que sí, pues lo contrataron, quedando clarísimo y estipulado que no le iban a pagar si no lograba romper esta roca. Al día siguiente, este joven llegó al lugar y estuvo estudiando un buen rato esta piedra, todavía más tiempo del que había estado el día anterior. Estuvo tocándola, estuvo buscando. Como te dije, había gente que decía que incluso parecía que estaba hablando con la roca. Y después de un rato sacó un gis y marcó una X en un lugar de la roca. Y entonces comenzó a trabajar. Y así, nada más con un martillo y un cincel. Sabía que no iba a terminar en 1 o en 2 días. Y sabía que el trabajo iba a ser difícil y que requería estar constantemente ahí. Si es que estaba dispuesto a cumplir que fuera en 2 semanas. Así que tomó su martillo o su mazo o su machete con lo que lo haya hecho y organizó un horario de trabajo y comenzó a trabajar. Él tenía claro que si no empezaba lo más pronto posible, todo el esfuerzo hubiera sido en vano. Así es que dijo, sí, está bien, acepto el reto. Y comenzó. Y todos los días iba y venía del lugar con su martillo y le pegaba al cincel. Cientos y cientos de golpes en esta enorme roca. Pero todo su esfuerzo lo concentraba en el mismo punto, en el punto que había marcado desde un principio, en esta X grandotota. Ahí estaba él con todo su esfuerzo. Y parecía que no sucedía nada, ¿sabes? Ni siquiera brincaban piedritas chiquitas, nada. No parecía que había ningún proceso, ningún progreso, ningún avance, pero él siguió y avanzó y le pegaba, a pesar de que no veía ni siquiera que se desgastara tantito la roca. Apenitas era así como nada. Y él estuvo ahí y nada lo desalentó. No cambió su actitud. Él decía, voy con todo y estoy dispuesto a llegar, suceda lo que suceda. Después de 3 días de estar haciendo eso, empezó a llamar la atención de toda la gente, de todos los vecinos y de toda la gente de por ahí, incluso de todos los que habían rechazado el proyecto, y empezaron a acercarse a verlo trabajar y a decir, este hombre está loco. Y se sentaban ahí horas tomando cerveza, platicando, apostando, riéndose y burlando de él. Y él seguía trabajando y seguía trabajando, totalmente seguro de que iba a ganar bastante bien, tanto en dinero como en fama, como en todo, mientras los otros se la pasaban criticando y perdiendo el tiempo. Él jamás perdió su confianza. Ignoró las críticas, no los escuchó y ni siquiera se detuvo a contestarles. Imagínate, con tanto trabajo enfrente y todavía detenerse a contestarles, estaba como perdido el asunto. Y entonces él siguió y siguió y siguió. Y de pronto, cuando ya había pasado como 1 semana y 2 días, una cosa así, se enteró que la gente que lo había contratado ya estaba comenzando a hacer planes eh, para hacer la carretera por otro lado, ya estaban empezando a hacer cotizaciones, porque era imposible que lo hiciera. No había avanzado nada en 1 semana y pico y seguía dándole y dándole y dándole a la piedra. Y aún así, aún sabiendo que ya había otros planes, que ya había un plan B, él siguió y siguió y siguió. Y una mañana, como de costumbre,
él llegó tempranito a su trabajo. Le quedaban solamente unas horas para vencer el plazo para que pudieran llegar al objetivo y que le pagaran o que no le pagaran. Había muchísima gente viéndola. Los que, o sea, imagínate, ya todo lo que se había hecho de ruido, todos los que habían estado apostando y todo, pues hoy era el día en que lo iban a ver fracasar. Hoy era el día en que iban a ver cómo él decía, pues no se pudo y ni modo. Y entonces él llegó y se dispuso a comenzar. Y entonces puso su cincel y de un solo golpe dio el primer golpe y de pronto la piedra se partió en dos. La gente que había ido a verlo por primera vez decía, ¿cómo es posible que de un golpe haya partido esta roca? Todos los demás estaban anonadados, era imposible. A él no le importó y la roca se había partido así en dos, ¡fum! Totalmente un lado para un lado y otro para el otro. Él, feliz, festejó, gritó de emoción, dio gracias a él, al ser supremo que lo guió, y tomó su martillo y fue a buscar a los que lo encargaron la obra para avisarles que él había terminado. Y, ¿sabes? Lo único que él hizo fue seguir firme en su camino, a pesar de que él veía que no se estaba debilitando la roca, a pesar de que él veía que todo estaba bien y normal, pero él sabía que cada martillazo que él estaba dando estaba partiendo la roca desde el centro. Él encontró el punto exacto, por eso estuvo revisando la roca, donde la iba a partir de adentro hacia afuera. Y por eso no había un avance, porque él estaba vibrando la roca. Y pudo haberse echado para atrás y pudo haber dicho en cualquier momento, híjole, esto no sirve, no puedo y no voy a poder jamás. Y rendirse. Pero lo que él dijo fue, sí se puede, por supuesto que se puede. Y nunca se cansó. Y no porque fuera un tonto, simplemente él tenía un objetivo. Y tenía un objetivo súper claro. Y su objetivo era estar dispuestísimo a hacerlo. Su objetivo, sin más, era partir la piedra. No importaba qué. Imagínate que en el camino, cuando él vio que no estaba ni siquiera despostillando la piedra, imagínate que se hubiera acelerado y hubiera empezado a golpear la piedra por todos lados en la desesperación. Y entonces, si aquí no fue, ok, por acá y por acá, jamás hubiera terminado. Jamás hubiera terminado. ¿Por qué? Porque la desesperación no te lleva a ningún lado. Requieres estar enfocado, requieres estar dispuesto a darte cuenta de lo grande que eres, de lo que sí se puede hacer. Y ahora que te comparto este relato, aprovecho el espacio para decirte que cualquier duda que tengas, cualquier comentario, en este momento tengo gente en chat en vivo. Cualquier cosa que tengas por comentar, por compartir, cualquier duda, a través de esto. También puedes hacer preguntas a través de mi página de Facebook o directamente, ya si tu duda es muy grande, mandarla al correo despertarenconciencia@yahoo.com.mx o sígueme a través de Twitter, René Palma Coach. Y todas tus dudas, cualquier cosa que requieras compartir, cualquier cosa que te haya quedado por ahí atorada o que te gustaría que se tratara un tema así, asegúrate de hacérmelo llegar. De verdad, tienes mi palabra que voy a leerlo, que voy a hacer algo al respecto y que me voy a encargar de que tus dudas se resuelvan. Si es muy grande tu duda y es algo acerca de lo que no sé, pues lo investigamos juntos. O tal vez yo no lo sepa, pero alguien de los que está escuchando sí, o alguien de los que está contestando en el chat al mismo tiempo sí. Y la manera de hacerlo en vivo, bueno, pues es a través del chat de Spreaker. ¿Ok? Bien, y después de este pequeño breviario cultural, regresemos a esta roca partida en dos que permitió que hubiera una carretera, que permitió que llegara un camino a esta gente. Y es una historia real, no te estoy cuenteando, es una historia real de alguien que dijo, sí puedo, y voy por todo, no es simplemente una fábula. Y, ¿sabes? Se vale
dudar a veces.